Kiko, bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado Ese una micrófono vida no tiene cable, güey. dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las Bueno, veritas acércate a este, güey. universos, Lo que el pasa hombre es que ha esto le creado quité dioses, religiones y el cable porque me lo pidió Genaro para microfonar allá pues en el busca de la viernes. sabiduría y el Va, conocimiento. me falla. Entonces este es el café. Sí. Gracias. Uy. Adelante. Pasa. Oh amigo, el tiempo camina hacia ti para buscarte nuevos planos de la realidad. Tu ego y tu nombre están en el juego de acabar. Estás poniéndote enfrente de la luz clara. Tú estás experimentando en esta realidad, en el estado de libertad del ego, donde todas las cosas son como un cielo vacío sin nubes, y el intelecto desnudo y limpio es como un trasplante vacío. En este momento conoce por ti mismo y habita en el estado, lo que es llamada muerte del ego, está viniendo hacia ti. Recuerda, esta es la hora de la muerte y renacimiento. Aprovecha de esta muerte temporal para obtener el perfecto estado. Ilumínate. Concentra la unidad de todos los seres vivientes, mantenidos sobre la luz clara. Úsalo para alcanzar el entendimiento y el amor. Si tú no puedes mantener la felicidad de la iluminación y si tú no estás deslizándote dentro del contacto del mundo exterior. Esto que les acabo de leer forma parte de lo que es llamado el libro tibetano de los muertos. Es el nombre que se le dio, vamos a llamarlo en la traducción, porque de hecho el libro tibetano de los muertos tiene otro nombre que lo vamos a conocer un poco más adelante. De hecho, lo podremos traducir como el Bardo Todol, es decir, textualmente hablando, o con la pronunciación un poco exacta sería el Bardo Tojol, un Tojol gutural. Bienvenidos a Veritas de Universus. En esta ocasión vamos a estar hablando del libro tibetano de los muertos. Sabrán que hay varios libros alrededor del mundo que son llamados de los muertos, como por ejemplo el egipcio, como por ejemplo también aquí en nuestros antepasados los aztecas tenían también un libro de los muertos, una especie de guía para conducirnos hacia el Mictlán. Pero antes de comenzar con toda la información, ahí les van los medios de comunicación. Tenemos el teléfono en cabina, el 67980290, el WhatsApp 5537662059, redes sociales, Facebook Circo Volador Radio, el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro del ERX. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @circovolador y @asmisael. ¿Qué les parece si para entrar un poquito en ambiente vamos a escuchar es un mantra, pero va acompañado también por letra? La verdad es que es raro los mantras budistas o tibetanos que contienen letra. Me gustó mucho quiero compartirlo con ustedes. Esto es de los monjes tibetanos, monjes budistas, y el título de este track o de este mantra es My Spirit Flies to You. Esto apenas está comenzando, por favor no se me muevan de donde están. A ver, vamos a ver quién está por acá. Ay, güey. Viridiana, muchísimas gracias, mi pequeña. Alberto Villegas, Betex, muchísimas gracias. Carlos Alcocha, mi querido hermano Alberto, muchísimas gracias por estar mirando el programa. Rocío, muchísimas gracias. Pues vamos empezando. La verdad es que este tema está bastante interesante. Voy a dejar de hablar para que disfruten de la canción.
porque es una combinación entre lo que son los rezos tibetanos budistas con esta voz femenina. Rodrigo Smith, muchísimas gracias, saludos para ti también. No se escucha. A ver, voy a pedir que le suban un poquito. A ver, ahí me dice si se escucha mejor. Qué bueno, Rodrigo, qué bueno que se escuche mejor. Rocío, saludos, muchísimas gracias. Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora, ¿qué les parece si vamos por la etimología? Como les había comentado, digamos que la traducción literal es el libro tibetano de los muertos, aunque el nombre tibetano o la traducción más apropiada sería el bardo Tohol, haciendo ese pequeño gutural Tohol. El término bardo, tos, grol, shen, mo, está compuesto de ciertos términos. Bardo significa medio o intermedio, ya que está formado por las particularidades que es bar, que significa entre o a la mitad, y do, que significa dos. Tros grol, que significa liberación a través de la audición. Tos significa escucha o audición, aunque también podría significar aprendizaje o comprensión, mientras que grol o hrol significa liberación o libertad. El nombre más común con el cual se traduce esta guía es el primigenio Libro Tibetano de los Muertos. Pero si lo pudiéramos traducir tal cual la etimología no lo da, sería liberación mediante la audición en el plano posterior a la muerte. En el programa anterior yo había tratado de platicar con ustedes acerca del tema de la muerte, cómo diferentes culturas, diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo han hablado acerca de la muerte, cómo lo manejan, cómo lo sobrellevan incluso. Obviamente en la historia de la humanidad la muerte es y seguirá siendo una energía fundamental en el actuar y proceder de los individuos. Es el símbolo de la vida misma y seductora ilusoriedad del tiempo. Si pudiéramos nosotros reflexionar un momento y entramos en contacto con lo que sentimos realmente respecto a la muerte,
este miedo, esta ansiedad, este temor, este terror que nos provoca incluso la palabra muerte, y posteriormente hablar o tratar de hablar de nuestra propia muerte, muy pocas personas lo podrían hacer sin una voz entrecortada, sin comenzar a sudar o simplemente decir no quiero hablar al respecto. La mente busca distraerse cuando se cuestiona el final de la vida. Se descabulle abandonando la presencia de la muerte como un tema tabú prácticamente, del cual no quieren hablar, del cual no les interesa, porque creen que hablar de la muerte es llamarla, es atraerla a las puertas de nuestra casa e incluso hacia nuestro cuerpo. Otras culturas a lo largo del tiempo, a lo largo y ancho del mundo, han desarrollado una visión mucho más interesante de la muerte. Han roto con esa barrera tabú, esa barrera tan clara que tenemos, que se han ido construyendo y que ha pasado de generación en generación entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. El libro tibetano de los muertos, o también llamado el Bardo Tohol, explica a su manera la muerte y sus transiciones, en las que se encuentran claves para entender paso a paso qué es la muerte. Se aprecia, por ejemplo, la llegada sutil de la muerte anunciando su proximidad, lo que podríamos llamarlo agonía, transitando en el importante desarrollo que se enfrenta hasta que el espíritu encuentra el camino a casa. Los monjes tibetanos, no sé si ustedes sepan que se rigen, digamos que por estructuras. Hay aprendices, hay incluso maestros y hay los llamados lamas. Estos hombres, estos lamas tibetanos, son personas que han dedicado su vida entera a encaminar al que se encuentre cerca o ya inmerso en la transición tan importante que es la muerte. En el Bardo Tohol se identifican 3 etapas por las que se atraviesan esta transición. Estas 3 etapas, o cada una de ellas, es llamado bardo. Estos bardos exigen diferentes retos y desalojos de la mente. En este importante desapego, el lama recuerda al viajero el camino donde deberá de soltar los amarres de una vivencia que ha terminado y los anzuelos que él mismo ancló en este mundo. Es decir, básicamente en estas 3 partes es antes de que muera, después de que fallece y tiempo después de la muerte, recordando que un sepelio, un velorio tibetano dura más de 40 días. Antes de que muera, cuando ya ha muerto y posteriormente a la muerte. Se divide en estas 3 partes. Entonces, la primera etapa y lo que viene en este libro tibetano de la muerte son cantos, son también una especie de explicación para tratar de ayudarle a esta persona que está agonizante a su transición a la muerte. Es decir, que no sienta miedo, que se vaya en paz, que deje culpas. Por eso es que es muy importante recalcar que se deben de soltar las amarras que nos tenían cautivos a este plano, levantar las anclas que en algún momento nos tenían sujetos en este plano. Hay personas que son llamadas los sabios de la muerte. Estas personas pueden ver el estado en que se encuentra su paciente, porque así se le denomina a esta gente que está en agonía. Llámese que muere de una enfermedad o pudo haber sufrido un accidente y es cuestión de tiempo para que fallezca. Este hombre conversa con sus mantras, mientras el sentido del oído aún permanece activo. De hecho, ya científicamente se sabe que de nuestros 5 sentidos, el del oído
es el último que se pierde cuando una persona fallece. Por eso es que los budistas, mientras una persona está en agonía, una persona en agonía posiblemente no puede oler, no puede hablar, no puede abrir los ojos, no puede mirar, pero sí puede escuchar. Por eso es que se le van cantando estos mantras, se le va hablando incluso a este espíritu que está a punto de abandonar el cuerpo. Después, es decir, cuando llega la muerte, estos sabios de la muerte se comunican psíquicamente evaluando el estado y la posición mental en la cual ha abandonado el alma, el cuerpo. Para el libro tibetano de los muertos, para el bardo Toholk, la muerte es una consecuencia a nuestras propias acciones. Muy parecido a lo que hemos escuchado que es el karma. Una acción recíproca de la vida con la muerte. Un espejo de nuestras acciones y pensamientos que se acumulan en su consecuencia final. Es decir, y básicamente, lo que siembras, cosechas. Algunas culturas africanas cuentan que el dios de la inmortalidad llegó tarde al encuentro con el hombre y el dios de la muerte apareció primero, dándole principio y fin a la vida humana. En general, esta figura de la muerte es vista como un error, un acto malvado de un demonio del tiempo o un catastrófico error de la creación, algo que nunca jamás debió haber existido. Por otra parte, el libro tibetano de los muertos, el bardo Toholk, nos dice lo siguiente: el hombre ha perdido el paraíso, enraizándose en las penumbras del sufrimiento por su propio gusto. Cuando el hombre valora los objetos materiales como el elemento superiores a su verdad y atesora la posesión de la materia, se aleja de un camino espiritual, dando origen al sufrimiento. El paraíso se pierde en esta escala de valores que se separa de la sencilla naturaleza y la sencillez natural, donde todo es posible. Los objetos no satisfacen el ser, su cuerpo se deteriora al paso del tiempo. La ilusión poseedora de sí misma cobra fuerza y dominio en la mente que poco percibe la riqueza del paraíso que existe en sí mismo. El objeto tiempo se esfuma, encendiendo la era del sufrimiento, el pretexto creciente de una necesidad que sufre la pérdida de sí mismo, de su propio paraíso. No sé si ustedes en algún momento han escuchado o leído acerca del Zen. ¿Qué es lo que consiste el Zen? Bueno, una de las máximas del Zen dice: uno mismo crea el mal, uno mismo atrae el bien a su vida, uno mismo es su propio abogado y uno mismo es su propio verdugo, uno mismo crea su paraíso o su infierno. Es un poquito equiparable a lo que les acabo de mencionar. Ahora, el bardo Toholk explica que para regresar al paraíso hay que moverse, hay que transformarse. Por eso es que los monjes tibetanos budistas son fieles creyentes de la reencarnación. A final de cuentas somos energía. Y una de las máximas de la física es: la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Según el bardo Toholk, hay cosas tan profundas y arraigadas que se necesita una mutación que solo puede proporcionar la muerte. Los maestros del bardo alcanzan profundos estados elevados de conciencia o de meditación, a través de los cuales pueden entrar al mundo de la muerte. Ahí, en ese mundo que ellos estudian, es cuando la transformación puede dar inicio a una etapa espiritual diferente, a lo que nosotros conoceríamos como reencarnación.
En estos senderos por donde cruzamos al morir, se puede observar una luz que envuelve y que es muy parecida a los relatos que hemos escuchado muchas veces acerca de que una persona que ha muerto y que permaneció en un paro cardiorrespiratorio, etcétera, murió 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y veía una especie de túnel, y al final de este túnel veía una intensa luz. Bueno, los monjes del Tíbet lo ven un poco parecido a esto, es decir, una luz que nos envuelve y que es posible sumergirse en esta luz. Esta luz no es más que la luz de la muerte. Y despojarse de aquello que se sabe inútil, pero que sigue pegado a la mente. En este proceso hay que dejar lo que no sirve, dando espacio a nuevos elementos de la conciencia, una especie de elevación. La gente que ha pasado toda su vida meditando, estudiando el Bardo Tojol, estos monjes que llevan 10, 20, 30, 50 años de su vida meditando, logran cambiar su estado mental, desvelando la fantasía humana y acercándose al encuentro de una realidad superior, una especie de despertar de la psique. Estos exploradores de lo que nosotros llamamos muerte recuperan el nacimiento en una luminosa inocencia de su conciencia que integra el paraíso, lo que también nosotros conoceríamos como el nirvana. Este paraíso, al que se regresa al salir del sufrimiento, está simbolizado por muchas culturas alrededor del mundo, como el sol, la luna, la luz nueva, el túnel de conciencia, un lugar luminoso donde todo se ve diferente, la clara luz y la paciencia mental, sin pensamientos que puedan adulterar o alterar esa especie de conciencia, esa armonía entre la mente y un estado armónico con un ser superior. Hay quienes le llaman Dios, Jehová, Yahvé, Hak, Elohim, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Esta luz no es nada más una luz que envuelve, es una luz acompañada de una experiencia. Y esta experiencia es narrada también por los cientos de hombres y mujeres que han muerto y regresado a la vida. La mayoría de estas personas nos hablan de un espacio lumínico, abundante, en lo que podríamos denominar un paraíso. Un mundo sin sufrimiento y en lo que los monjes tibetanos llaman una iluminación. Hablando ahorita de esto me hace recordar un pasaje de la Biblia que de hecho creo que es el último versículo del libro de Revelaciones del Nuevo Testamento. No lo puedo citar textualmente porque no me la sé de memoria, pero básicamente dice que el paraíso es un lugar donde no hay más dolor, ni sufrimiento, ni clamor. Todo lo anterior ha pasado. Los monjes budistas tibetanos tienen también esa especie de visión acerca de este nirvana, acerca de este paraíso. En el Bardo Tojol, la luz se expone desde el inicio de las enseñanzas como la luz de la naturaleza espiritual. Su presencia en nuestras vidas es la señal de que estamos conectados con lo llamado hiperespacio del espíritu, donde se encuentran las salidas laberínticas al despertar de la conciencia. También pueden ser vistas en una meditación con un guía y se presencia o se revela entonces el llamado camino. Un camino que se crea con nuestra fuerza, con nuestro espíritu, es decir, un camino propio, un camino hecho de luz propia, que permite el contacto con la pureza del ser.
Los lamas tibetanos, que ayudan al bien morir y al estudio del bardo Toholk, recuerdan a sus pacientes lo que aprendieron en vida, del poco o mucho estudio sobre el bardo y la muerte que invirtieron en el transcurso de su vida. El lama se limita a recordar y guiar sobre algo que debió de ser atendido. Si no se procuró el estudio del bardo, la tarea será más difícil, sujeta a miedo, a incertidumbre, a terror, que pueden dominar la voluntad. Básicamente este lama que está con nosotros en este proceso de la muerte mientras se está en agonía, le pide que no deje cosas sin resolver en este plano astral. Y podría parecer un poco, valga la redundancia, parecido a lo que es la extremaunción en la religión católica. Cuando una persona está en agonía, llega el sacerdote y lo primero que le dice es: hijo mío, arrepiéntete de tus pecados. La persona agonizante, si todavía tiene las fuerzas suficientes para hablar, entonces contará sus pecados y se arrepentirá de sus pecados para posteriormente pasar a un plano superior. En el caso de los lamas, mientras ellos están cantando, rezando, invitan a esta persona en agonía para que no deje nada sin resolver, para que pida perdón, para que perdone, para que haga una especie de testamento oral, es decir, para que no haya ninguna especie de ancla que lo mantenga sujeto en este plano y pueda ahora sí poder morir en paz y de esta forma trascender. El libro, el bardo Toholk, recuerda constantemente que estas enseñanzas preparan la mente en vida y aclaran que es importante impregnarse de esta información para que se capte en los niveles del subconsciente. Así, la muerte y sus transiciones serán recordadas y entendidas como un proceso natural. Para los monjes tibetanos, la muerte no es el final del camino. La muerte simplemente es un paso más. Es un lugar al que tienes que llegar en determinado momento para llegar a otro, y luego a otro, y luego a otro. No es un inevitable final, no es una especie de, vamos a llamarlo, de adiós definitivo. El bardo Toholk es un terma. Ya hablando en español, esa sería la pronunciación correcta, terma, que el significado sería texto tesoro o un texto muy valioso. Aunque hay que mencionar que no es un texto tal cual. Recordemos que está dividido en 3 diferentes partes y a su vez cada una de estas partes pues no se encuentra en una sola, sino que va dividida. Estos textos antiguos fueron escondidos para ser conservados durante tiempos de guerra, de inconsciencia, y muchos de ellos han sido encontrados en cuevas o en antiguos templos de los Himalaya. Ya estamos en la media. ¿Qué les parece si vamos a otro pequeño pausa o track musical? Por acá Judith Bernal estaba mirando la transmisión, muchísimas gracias. Yorick Perror, muchísimas gracias. Rodrigo Smith, muchísimas gracias. Viridiana, sigues aquí viendo la transmisión, muchísimas gracias. Esto que vamos a escuchar, la verdad es que es una pieza musical muy, pero muy hermosa. Esto corre a cargo de Snatan Kaur Suni. Y mi árabe anda un poquito mal, pero es algo así como Aise Celebration o Aise Celebration, un rollo. Ahorita regresando al corte se los tengo. Lo recomiendo muchísimo, está muy muy padre.
escúchenlo, apenas vamos a la mitad, todavía queda mucha info, gracias a las personas que hicieron la transmisión y a aquellos que están escuchando en vivo. Ingeniero de audio, por favor, súbele y vámonos. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Voy a salir tantito, pero los dejo para que disfruten la canción sin las interrupciones de mi fea voz.
Ok, ya regresé. Rodrigo, gracias por la luz, ¿no? Gracias a ti, mi hermano, por estar mirando el programa. Déjame decirte que cuando estaba escuchando y buscando la música para el programa, esta música me tocó fibras bastante sensibles. Y creo que nuestra mente funciona a base de ondas. Y la música despide ciertas ondas que al momento que nos llega a nuestra mente, nos cambia realmente el estado de ánimo. Los mantras son magia, yo lo podría decir así. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, por favor, váyanlo posteando aquí en el Facebook Live. Ay, güey. Ahí estamos. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Me había quedado con ustedes en que el bardo Tohol es un texto tesoro que ha sido guardado durante las guerras, durante persecuciones que ha sufrido el pueblo tibetano. El pueblo tibetano conserva muchos de estos tesoros, de estos textos tesoros, cuya información proviene de al menos hace 3 siglos. Los libros fueron escondidos con la intención de que en el futuro un ser capaz de comprenderlos los encontrara. Los maestros que han encontrado estos textos tesoro han sido guiados hacia sus escondites por medio de sueños o por información decodificada en meditaciones. Después de acercarse a esta información, algunos afortunados han seguido exitosamente la pista de dónde se encuentran dichos textos, físicamente hablando, pero en sueños los guardianes del conocimiento llamados Dankinis les revelan el sentido oculto del libro, la información que solo han podido comprender algunas personas. Se dice que no cualquier persona puede encontrar estos textos, de la misma forma que no cualquier persona puede leerlos, interpretarlos y adquirir el conocimiento que estos textos resguardan. La muerte, esta sombra que nos persigue desde el mismo día en que nosotros nacemos y del cual nosotros debemos tener conciencia de que hoy estamos aquí y posiblemente en 10 minutos, en 1 hora, 1 mes, 50 años ya no estaremos aquí. Es algo que nos atañe y nos corresponde entender. Hay que acercarnos a ella y a su conocimiento. Ello puede enriquecer nuestras vidas. Resulta muy fácil desconectarnos de esta verdad, de que en algún momento vamos a morir. En cualquier momento podemos dejar de existir. Pero mientras esto sucede, la vida continúa. Nosotros seguimos aquí, nosotros sobrevivimos. Nos alejamos de algo tan certero e importante y creamos una barrera ilusoria en un mundo fantástico. El pensar y decir, soy muy joven, me voy a morir dentro de 50 años, a mí no me va a pasar, puedo hacer esto, lo otro, todavía puedo postergarlo, pero realmente es algo que inevitablemente va a suceder. Los conceptos humanos nos apartan de esta realidad, de los principios que operan en este planeta. Se dice que los escritores y seguidores del bardo conocían muy bien estos velos de realidades y entendieron lo fundamental que representa develarlos. La comprensión del bardo, es decir, la comprensión de la muerte como esencia y remedio del conocimiento, aparta a sus adeptos de
sufridas creencias, los adentra en la comprensión pura del hombre que se vuelve consciente de su posición evolutiva y de los obstáculos personales que hay que superar rompiendo los egos. Como muchas doctrinas que nos rodean, la muerte desarma las herramientas del ego para dejar a un ser desnudo y sin personalidad. Es ahí donde se puede entender qué hay detrás de esta ilusión, qué hay detrás de la muerte. En el bardo se describen 3 etapas llamadas bardos, en el bardo tojol. Estos bardos se clasifican en 3 estados mentales en la transición de este camino, es decir, la transición de la muerte. En cada bardo se presenta un reto que permitirá cruzar al siguiente bardo y así complementar la transición a casa. Se parecería mucho a lo que es el camino hacia el inframundo azteca, en el cual había diferentes caminos, superar estas pruebas para finalmente llegar a una especie de paraíso, el Mictlán, vamos a llamarlo, el mundo de los muertos. El maestro indica al viajero en dónde se encuentra y lo ubica en su presente. Le hace recordar su mortalidad. Con este recuerdo podrá entender que hay que dejar el mundo de los vivos, permitiéndole fluir sin sus posiciones y apegos, para alcanzar las puertas de otro mundo donde su nombre y su personalidad no sirven de nada. Los tibetanos describen a su modo esto en su libro de los muertos como un viaje. Es decir, les repito, la muerte no es el final. La muerte simplemente es un estado de transición. Un mundo tan complejo y tan amplio como el nuestro, que esconde todo tipo de manifestaciones de diversos seres, ese mundo, como en todo el universo, tiene un sentido en la evolución y por lo tanto nos corresponde tratar de entenderlo, tratar de estudiarlo, de comprenderlo. En el programa pasado les hablaba un poco de lo que la muerte significa para nosotros como personas. Generalmente cuando nos dicen muerte es llanto, es negación, es dolor, pero posiblemente no lo vemos desde otro punto de vista. Y el bardo tojol nos muestra esta ventana, nos trata de mostrar qué hay más allá de la muerte. Diferentes culturas han tomado un poco de este libro tibetano de los muertos del bardo tojol. Si nos vamos, por ejemplo, a la India, ¿cómo es un proceso de muerte en la India? Bueno, para comenzar, hay pequeños hoteles, por así llamarlo, u hostales, muy cerca del río Ganges. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad que no tiene cura y que al final está cerca, lo que hace la familia es ir a estos hoteles, a estos hostales, alquilan una habitación muy amplia y a lo largo y paso de los días van llegando familia de la persona que está en agonía, de la persona que está próxima a morir. Ahora, este ritual puede llegar a durar incluso meses. No hablamos de horas ni de días, sino de incluso meses, en la cual la familia se reúne en el seno del enfermo y es una especie de, valga la redundancia, de reunión familiar del cual tú hablas cuando los primos eran pequeños, cuando el abuelo hacía esto, hacía lo otro. Es una reunión de alegría, porque quieren ayudar a que esta persona que está en agonía haga esa transición al siguiente plano con alegría, sin tristeza, sin lágrimas, con música, con cantos,
Se sabe que incluso la gente desembolsa fuertes cantidades de dinero en la India para cada noche hacer un banquete, porque no saben si su familiar al siguiente día ya hizo esta transición. ¿Qué es lo que sucede cuando finalmente la muerte llega? Bueno, la familia va a un mercado que está cerca del Ganges, compran una especie de camilla para postrar ahí al difunto. Al difunto se le ponen collares de piedras preciosas, dependiendo obviamente de la posición económica. Se le reviste completamente con flores de todos los colores, sabores, olores. Se le lleva en hombros al difunto y se da un recorrido por la ciudad. Finalmente el cuerpo es postrado encima de una especie de plancha de piedra. Se vuelve a cantar, se vuelve a reír y se le prende fuego al cuerpo. A veces dura horas, independientemente de qué tipo de combustible utilicen. Cuando finalmente esta hoguera, que podríamos nosotros equipararla con el ritual de un velorio, un entierro griego, un entierro vikingo, en el cual se le subía, en el caso de los vikingos, se le subía a una barca con todas sus posesiones materiales, muchas veces incluso con su propia esposa o con algunos sirvientes, y finalmente se le prendía fuego a este barco para que iluminara su camino hacia el Valhalla. En el caso de los griegos, se hacía una pira de madera, se ponía el cuerpo, se les ponía 2 monedas encima de los ojos para que le pudieran pagar al barquero. Se le prendía fuego, duraba lo que tenía que durar y finalmente las cenizas eran esparcidas en algún lugar. En el caso de la India, después de que todo este ritual de ceremonia ha concluido, las cenizas o los restos que quedan, restos óseos del difunto, son lanzados al Ganges. Hay personas que no pueden pagar todo esto, gente humilde de escasos recursos que no puede pagar la estancia de semanas o meses en estos hostales, en estos pequeños hoteles y convivir con su difunto, porque, como bien han dicho, la muerte llega sin aviso, no hay tiempo de preparar nada. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una pequeña ceremonia, se le rinde culto, se le rinde tributo a la persona que ha fallecido, se le da gracias por haber estado en este plano con nosotros, gracias por los años, las risas, lo que uno aprendió, y el cuerpo, adornado con muchas flores, es lanzado al Ganges, para que ahí, entre el agua, comience a descomponerse y finalmente pues termine en huesos. Creo que estas formas de sobrellevar la muerte en el lejano oriente son de las más humanas, de las más bonitas, porque no se despide al ser querido con llantos, con reclamos, con tristeza. Se le despide a este ser querido con risas, con música, con alabanzas. Se le despide de una forma en la cual le ayuda a esta persona a transitar al siguiente plano astral. Creamos o no creamos que hay una reencarnación, pero creo que hasta cierto punto esto ayuda. En el programa anterior yo les mencionaba lo que eran las etapas del duelo: negación, negociación, aceptación, otra vez negación. En el caso de el libro tibetano de los muertos, no hay ninguna de estas etapas. Bueno, salvo
posiblemente yo podría hablarles de aceptación. Como amigo cercano, como familiar, se da esta aceptación de decir que se ha pasado a otro plano, que simplemente el camino, el viaje se detuvo, hizo una pequeña escala, pero que el viaje continúa, que en algún momento este ser querido va a volver con nosotros por medio de la reencarnación. Y en el caso de los tibetanos, tienen muy en cuenta esta reencarnación que puede llevarse a cabo desde en otro ser humano, en un animal incluso. Los monjes del Tíbet tienen un profundo respeto por los animales, desde un animal grande como podría ser un león, un tigre, hasta un animal pequeño como podría ser un gusano. Antes de despedirme, me gustaría hacerle algunas recomendaciones por si están interesados en el tema de lo que es el Tíbet, la religión del Tíbet. Y tenemos, por ejemplo, una película maravillosa que en su mayoría está basada en hechos reales, que se llama 7 años en el Tíbet, con Brad Pitt. Ahí podemos encontrar mucha de la doctrina, muchas de las enseñanzas del budismo, de los tibetanos, cómo es su día a día y cómo ellos ven muchas cosas, la vida, la muerte, el crecimiento, la madurez. Es algo realmente enriquecedor. A mí me da mucha alegría poderlo compartir con ustedes, aunque haya sido no tan a profundidad, pero que si hayan disfrutado esta información que yo les hago llegar. Como siempre los invito a que busquen más información, a que yo no sea la persona que se queda con una, entre comillas, verdad absoluta, sino que ustedes busquen más por curiosidad, porque no me crean, porque quieran investigar. A lo mejor se va a escuchar extraño lo que les voy a decir, pero es bonito aprender y saber más acerca de la muerte. Nos ayuda a entender también cómo es, de cierta manera, la vida. La muerte forma parte de nosotros desde que nacemos y va a estar ahí. Y como diría por ahí, la muerte está tan segura de ganarnos la carrera que nos da toda una vida de ventaja. Y aún así, termina por alcanzarnos. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a las personas que me escucharon a través del portal. Recuerden que el podcast va a estar listo en un ratito o el día de mañana más tardar. La repetición del programa es el día domingo en punto de las 7 de la noche. La repetición de este Facebook Live, pues en unos minutitos lo subo para aquellos que no pudieron ver el programa completo. Por acá estaba viendo que entró Yara Noble. Jess desde los United States, muchísimas gracias. Azucena, muchísimas gracias. Marta Patricia, Sorcerer, muchísimas gracias. Maribel, gracias. Yo los voy a dejar con este, es un rezo, es un canto budista. Es muy hermosa, espero que sea totalmente de su agrado. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca de temas, de programas que quieren que yo haga, estoy totalmente abierto para que me la hagan llegar vía inbox, vía correo electrónico, en el Facebook. Muchísimas gracias, espero que parte de la luz que yo trataba de llevar a ustedes por medio de la información les haya llegado y les sirva en algún momento de su vida. Esto fue Veritas del Universo, su servidor, Asmisael Montenegro Elers. Les desea lo mejor, les desea también muchas bendiciones para su vida. Cuídense mucho, nos escuchamos, nos miramos dentro de una semana. Muchísimas gracias. Mi querido hermano Alfonso, muchísimas gracias por haber llegado. No te preocupes si llegaste al último, ahorita lo subo al Face para que lo puedas disfrutar. Viridiana, gracias por haber estado, pues creo que viste todo el programa. Por ahí vi que te salías y entrabas y salías, pero bueno, creo que sí lo disfrutaste muchísimo. Por acá estuvo también
Rodrigo, creo que también te quedaste a todo el programa, te lo agradezco muchísimo, ya sabes, dudas, comentarios, sugerencias, me las puedes hacer llegar en el momento en el que tú más lo desees. Escuchen, por favor, los voy a dejar un poquito antes de cortar la transmisión en vivo para que disfruten del canto. De hecho, este canto budista tibetano está en español. Ahí les va. Hugo Gudiño, muchísimas gracias. Pues llegas al final del programa, pero no te preocupes, yo ahorita subo la transmisión para que la puedas disfrutar todo lo que fue todo el programa. Me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por el poder de la generosidad y otros actos virtuosos que he practicado, alcance el estado de Buda, por el bien de todos los seres. This is